Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito jugoso, porque hoy tenemos un temazo. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo turco, ese lugar donde desmenuzamos cada drama, cada romance, cada proyecto y cada indirecta que sale de la boca de nuestros actores y actrices consentidos. Y hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de una de las reinas de la televisión turca, una mujer talentosa, bellísima y que siempre, da de qué hablar, Hande Erçel. Prepárense porque vamos a analizar cómo Hande, al parecer, le está dando una verdadera lección a Kerem Bürsin. Sí, ya sé que este tema de Hande y Kerem siempre genera controversia y muchas opiniones divididas, pero vamos a tratar de ser lo más objetivos posible y analizar los hechos como son. Vamos a ver cómo aparentemente Hande está enfocando toda su energía y atención en su carrera profesional, dejando atrás, al menos por ahora, los temas del corazón. ¿Será una estrategia? ¿Será una verdadera convicción? ¿Será una indirecta muy directa? Todo eso lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de que nos sumerjamos en este chismecito jugoso, les quiero pedir un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, con las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, mucho chisme del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Su like, su comentario y su suscripción son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al vídeo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hande Erçel, la actriz que conquistó nuestros corazones con su papel de Eda en Sen Kalkam, una serie que, seamos honestos, nos tuvo a todos pegados a la pantalla. No solo por la trama, que era súper adictiva, sino también por la química innegable que existía entre ella y Kerem Bürsin. Esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Pero como en la vida real, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, y la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, y aunque los fans siguen esperando una reconciliación, la verdad es que todo parece indicar que eso no va a suceder. Y es aquí donde entra en juego la lección, que al parecer, Hande le está dando a Kerem. Y digo lección entre comillas, porque no sabemos si es algo intencional o simplemente una consecuencia de sus propias decisiones. Lo que sí podemos observar es que Hande Erçel ha estado imparable en el ámbito profesional. Después de Sen Kalkam, la hemos visto en diferentes proyectos, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las figuras más importantes del espectáculo turco. Ha participado en series, películas, campañas publicitarias y ha colaborado con marcas de renombre internacional. Su agenda está repleta de compromisos laborales, y parece que está decidida a enfocarse al 100% en su carrera. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Kerem Bürsin? Pues bien, después de la ruptura, Kerem también ha seguido trabajando, pero quizás no con la misma intensidad y el mismo enfoque que Hande. Lo hemos visto en algunos proyectos, pero no ha tenido el mismo impacto mediático que su expareja. Y aquí es donde muchos interpretan que Hande, con su éxito profesional, le está demostrando a Kerem que la vida continúa después del amor y que el trabajo duro y la dedicación son la clave para seguir adelante. Pero ojo, no estoy diciendo que Kerem no sea talentoso o que no esté trabajando duro. Simplemente estoy señalando que, al menos en apariencia, Hande ha logrado capitalizar mejor su fama y su talento después de la ruptura. Y esto inevitablemente genera comparaciones y especulaciones sobre quién está ganando la batalla post-ruptura. Además, Hande ha demostrado ser una mujer muy inteligente y estratégica en cuanto a su imagen pública. Siempre se ha mostrado profesional, discreta y enfocada en su trabajo. Evita los escándalos y las polémicas, y se centra en promocionar sus proyectos y en conectar con sus fans. Esto la ha convertido en una figura muy respetada y admirada en la industria del entretenimiento. Por otro lado, Kerem ha sido un poco más abierto y vulnerable en cuanto a sus sentimientos. Ha hablado sobre la ruptura en algunas entrevistas y ha expresado su tristeza y su decepción. Esto, aunque lo hace ver más humano y cercano, también puede interpretarse como una señal de que le está costando más superar la relación. Y es que, seamos sinceros, las rupturas nunca son fáciles. Y cuando se trata de figuras públicas, la presión mediática y la atención constante pueden hacer que el proceso sea aún más difícil. Pero Hande, al parecer, ha sabido manejar la situación con mucha elegancia y profesionalismo. Ahora, vamos a analizar algunos de los proyectos más recientes de Hande Erçel para entender mejor cómo está construyendo su carrera. Su participación en la serie Bambaşka Biri fue un gran éxito. En esta serie, Hande interpretó un papel completamente diferente a lo que habíamos visto antes, demostrando su capacidad para asumir nuevos retos y personajes complejos.
Su actuación fue muy elogiada por la crítica y por el público, consolidando aún más su posición como una de las actrices más talentosas de Turquía. Además, Hande ha seguido trabajando con marcas de renombre internacional, como Nocturne, una firma de ropa turca con la que ha colaborado en varias colecciones. Estas colaboraciones no solo le permiten mostrar su estilo y su personalidad, sino que también la posicionan como una influencer y una referente de la moda. Y no podemos olvidar su participación en campañas publicitarias de marcas de belleza y cuidado personal. Su belleza natural y su carisma la convierten en la embajadora perfecta para este tipo de productos. Y es que Hande tiene algo especial, una luz propia que la hace destacar en cualquier lugar. Todo esto demuestra que Hande Erçel no se ha dormido en los laureles después del éxito de Senkalkam. Al contrario, ha aprovechado al máximo su fama y su talento para construir una carrera sólida y diversificada. Y esto sin duda es una gran lección para cualquiera que esté pasando por un momento difícil, ya sea una ruptura amorosa o cualquier otro tipo de adversidad. Porque al final lo importante es no quedarse estancado en el pasado, sino seguir adelante y enfocarse en el futuro. Y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo se puede superar una ruptura y salir fortalecido, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Pero no todo es trabajo en la vida de Hande. También la hemos visto disfrutando de su tiempo libre con amigos y familiares. Es muy activa en redes sociales, donde comparte momentos de su vida cotidiana y muestra su lado más personal. Le encanta viajar, pasar tiempo con sus mascotas y apoyar causas benéficas. Esto la hace aún más cercana y querida por sus fans. Y es que Hande sabe que el éxito no lo es todo. También es importante tener una vida equilibrada y disfrutar de las pequeñas cosas. Y esto quizás es otra lección que nos está dando, que el trabajo es importante, pero no lo es todo. Ahora, volviendo al tema de Kerem Bürsin, no quiero que piensen que estoy minimizando su trabajo o su talento. Kerem es un excelente actor y tiene mucho que ofrecer. Simplemente estoy analizando la situación desde un punto de vista objetivo y señalando las diferencias en cómo ambos han manejado su carrera después de la ruptura. Kerem también ha estado trabajando en diferentes proyectos, pero quizás no ha tenido la misma visibilidad mediática que Hande. Lo hemos visto en algunas series y películas, pero no ha logrado el mismo impacto que tuvo con Senkalkam. Y esto inevitablemente genera comparaciones y especulaciones. Pero no hay que olvidar que cada persona tiene su propio ritmo y su propio camino. Y quizás Kerem necesite más tiempo para encontrar su lugar y para consolidar su carrera después de la ruptura. Y eso está bien. No todos tenemos que seguir el mismo camino ni tener el mismo éxito al mismo tiempo. Lo importante es ser fiel a uno mismo y seguir trabajando duro para alcanzar nuestros sueños. Y estoy segura de que Kerem tiene el talento y la determinación para lograrlo. Ahora, quiero aclarar algo muy importante. No estoy tratando de crear una rivalidad entre Hande y Kerem. Al contrario, creo que ambos son excelentes actores y tienen mucho que ofrecer. Simplemente estoy analizando la situación desde un punto de vista objetivo y señalando las diferencias en cómo han manejado su carrera después de la ruptura. Y es que, seamos honestos, la prensa y los fans siempre tienden a comparar a las exparejas, especialmente cuando son figuras públicas. Pero no debemos caer en esa trampa. Cada persona es diferente y tiene su propio camino. Lo importante es apoyar a ambos en sus proyectos y celebrar sus éxitos. Y espero que tanto Hande como Kerem sigan cosechando muchos éxitos en el futuro. Además, no podemos olvidar que la vida personal de los famosos es suya y solo suya. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en sus vidas privadas. Lo único que podemos hacer es admirar su trabajo y respetar su privacidad. Y es que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y es importante recordar eso. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, que Hande Erçel está enfocando toda su energía y atención en su carrera profesional, dejando atrás, al menos por ahora, los temas del corazón. Y esto, al parecer, le está dando una verdadera lección a Kerem Bürsin, demostrándole que la vida continúa después del amor y que el trabajo duro y la dedicación son la clave para seguir adelante. Pero ojo, no estoy diciendo que Kerem no sea talentoso o que no esté trabajando duro. Simplemente estoy señalando que, al menos en apariencia, Hande ha logrado capitalizar mejor su fama y su talento después de la ruptura. Y esto inevitablemente genera comparaciones y especulaciones sobre quién está ganando la batalla post-ruptura. Pero no debemos caer en esa trampa. Cada persona es diferente y tiene su propio camino. Lo importante es apoyar a ambos en sus proyectos y celebrar sus éxitos. Y espero que tanto Hande como Kerem sigan cosechando muchos éxitos en el futuro. Y sobre todo, recordar que la vida personal de los famosos es suya y solo suya. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en sus vidas privadas. Lo único que podemos hacer es admirar su trabajo y respetar su privacidad.
Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que ustedes pueden tener el suyo propio. Lo importante es que saquemos nuestras propias conclusiones y que respetemos las decisiones de los demás. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y los mejores análisis del mundo del espectáculo turco. Y hablando de eso, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que Hande le está dando una lección a Kerem? ¿O creen que simplemente está enfocada en su carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si tienen alguna sugerencia para próximos vídeos, también son bienvenidos. Y ahora sí, para finalizar, los invito a que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que tenemos contenido nuevo todas las semanas, con las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, mucho pero mucho chisme del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, no se pierdan ni un solo vídeo. Y nos vemos en la próxima. Besos y abrazos.